Listo. Buen día. Vamos a comenzar la clase. Vamos a esperar un minutito a que se unan algunos compañeros más y vamos a tener abiertos los documentos pertinentes. No, esto nada que ver. Este tampoco. Este tampoco. Entonces, vamos a dar inicio con el tema 9, ¿no? Que se llama la deuda tributaria y la extinción de las obligaciones. Me he terminado ya con todo lo que respecta a la relación jurídico-tributaria y las diferentes formas de establecer la misma, ¿no? La más importante, la obligación, ¿no? La más importante, ¿no? Que surge entre el Estado y el contribuyente, con el derecho de recaudación del primero como sujeto activo y la obligación de pago, ¿no? Con las solemnidades establecidas por ley por parte del segundo. Y también habíamos visto la consulta tributaria como otra forma de establecer la relación jurídico-tributaria y también los recursos que se tramitan ante las autoridades de impugnación tributaria, que los vamos a ver a detalle, ¿no? En la lección pertinente. Solo los hemos mencionado para dar cuenta o ejemplos de cómo se conforma la relación jurídico-tributaria, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se extinguen la deuda tributaria y las obligaciones tributarias, ¿no? De la relación jurídico-tributaria, como hemos visto, siempre surge o versa en torno al derecho de recaudación y a la obligación de pago y el cumplimiento de las obligaciones formales por parte del obligado, ¿no? Entonces, al incumplimiento, ¿verdad? Surge una deuda tributaria, ¿no? Si cumplo con mi obligación tributaria, entonces me voy a evitar la deuda tributaria. ¿Y qué va a pasar? En consecuencia, voy a haber extinguido mis obligaciones, ¿verdad? Y es de eso de lo que vamos a hablar en la lección de hoy, que es justamente la deuda tributaria y las formas de extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? Todo siempre de acuerdo a lo que establece nuestro código. Las obligaciones tributarias, ¿no? Como con carácter previo, no tenemos que establecer claramente lo que es la obligación y lo que es la deuda, ¿no? Ya habíamos hecho mención, pero vamos a repasar. La obligación tributaria surge en el momento mismo en que se perfecciona el hecho generador. Entonces, el acontecimiento del hecho generador y el pago efectivo de la obligación pueden diferir en sus tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto yo realice la actividad que está tipificada como hecho generador, ya voy a tener obligación de pago, ¿verdad? ¿No? Pero algunos pagos se realizan en el momento, ¿verdad? O algunas obligaciones de pago se cumplen de manera inmediata, como por ejemplo el, el comprador que paga el IVA conjuntamente con el precio de la factura, ¿no? Pero el acontecimiento del hecho generador y el pago efectivo de la obligación pueden diferir en sus tiempos, ¿no? Si bien yo he recibido de mi comprador, no voy a ir a pagar pues hoy día, ¿verdad? Voy a ir a pagar en el plazo que la ley me otorga, o sea, 13, tomando en cuenta el último número de mi NIT, sumando 13 es mi fecha de vencimiento o mi límite máximo para pagar. Entonces, si mi NIT termina en 6, tendré hasta el 19 de cada mes para eh, cumplir con mis obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, puede ser que el hecho generador se dé en un tiempo, pero el pago efectivo de la obligación puede darse en otro. O puede ser de que el hecho generador y el pago de la obligación se den en el mismo momento, ¿no? El, Cuando se incumple con las obligaciones es que surge la deuda tributaria, como habíamos visto, ¿verdad?
el, la, bueno, habíamos mencionado que solamente con carácter previo, que la deuda es la obligación más los recargos y la obligación tributaria es solamente el impuesto determinado sin ningún otro recargo porque todavía no me he pasado del plazo, todavía no he cumplido mis deberes formales ni nada de eso. Entonces tengo un monto de tributo determinado, pero no omitido, ¿verdad? Cuando es omitido es deuda, ¿no? Pues lo demás es obligación tributaria, ¿no? Pero si ustedes van a sacar ahorita una proforma de una casa, de cualquier, o de una moto, de un auto, y ven la parte final, ahorita no está vencido todavía el impuesto 2019, ¿verdad? Porque se paga en la gestión vencida, o sea, en toda la siguiente gestión de la que se ha cumplido. La gestión 2019 se paga en la gestión 2020 y tenemos hasta diciembre para cancelar, ¿no? Y incluso hay algunos beneficios para incentivar el pago del 15% de descuento y demás, pero si van a sacar una proforma, a pesar de que ya no esté, de que todavía no esté vencido, van a ir al último renglón y va a decir importe de la deuda, ¿sí? De la deuda, ¿deuda de qué? Deuda tributaria, pues, ¿no? Pero está mal porque no es una deuda tributaria, porque no tiene recargos. ¿Qué sería? Importe del impuesto determinado. Pero bueno, son cosas, gramaticales, todo, bueno, no afectan el fondo, pero está bien, tenerlas presentes, ¿no? Ahora, en aduana, cuando hablamos de tributos aduaneros, ¿no? También existe lo que es la obligación tributaria aduanera y la obligación tributaria y la obligación tributaria aduanera, ¿no? Como la obligación de pago y la obligación de pago en aduanas, ¿no? Entonces, la ley 2492 en su artículo 16, ¿no? Define el hecho generador, como ya lo habíamos visto varias veces, como el presupuesto de naturaleza jurídica o económica establecida por ley que configura cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, o sea, del pago, ¿no? Y de manera análoga, la Ley General de Aduanas señala en su artículo 6 que la obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, ¿no? Garantizada mediante la prenda aduanera sobre la mercancía con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella, ¿no? Entonces, esa parte más o menos que se extrae del artículo 13 también de nuestro código tributario cuando define al, a la relación jurídico-tributaria o a la obligación tributaria, ¿no? Vamos a ver lo que señala. Lo diré, vamos a recordar, ¿no? En todo caso. Dice, vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o privilegios especiales, ¿no? Lo propio señala acá, ¿verdad? Eh, Constituye una relación jurídica de carácter personal, contenido patrimonial, garantizada mediante... La prenda aduanera es una prenda real, ¿verdad? De bienes, ¿no? Con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella, dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que como hemos visto en las primeras lecciones, todo ingreso del Estado, ¿no? Cumple una función social de atención de las necesidades públicas, de las necesidades básicas y prestación de los servicios públicos, ¿no? Entonces, los tributos aduaneros son también pues ingresos públicos, ¿verdad? Entonces, si yo no pago mis tributos aduaneros, y casi siempre es un monto considerable de dinero, si yo no pago, estoy afectando ¿a quién? A la administración o al Estado para y el fruto de mi incumplimiento no va a poder prestar los servicios básicos ni ofrecer el- ni cumplir con las necesidades públicas, ¿no? En la medida que debería, porque yo no estoy pagando con mis impuestos de importación, ¿no? Entonces, para que estos ingresos se garanticen a favor del Estado, tiene que haber un privilegio, ¿no? Sobre estos bienes, y a eso se refiere la prenda aduanera, que va a ser ejecutada con preferencia a cualquier otra garantía u obligación, dice. Entonces, si el importador incumplido, ¿verdad?
debe a otras personas que han logrado identificar esta mercancía, por ejemplo, y quieren embargar esto, no van a, bueno, van a poder realizar el embargo, la anotación, pero aquí se va a pagar primero es a la Aduana Nacional de Bolivia, a pesar de que la obligación sea más antigua, de que se ha iniciado el proceso antes, ¿no? Por el cumplimiento de esta función social y por eso dice con preferencia a cualquier otra garantía u obligación. Pero en realidad existen también excepciones a ser consideradas, porque no es tampoco cualquier otra garantía u obligación. Hay otras obligaciones que también cumplen una función social y ahí ya tendría que ser valorada cuál es el más importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si el importador incumplido eh, debe por concepto de asistencia familiar, ¿no? A favor de sus hijos eh, por un año, por 6 meses, ¿no? ¿Cuál es más importante? Si pagar los impuestos o pagar la asistencia familiar, ¿no? O tal vez tiene deudas por sueldos devengados a sus trabajadores. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Pagar los sueldos a los trabajadores para que mantengan a sus familias o pagarle al Estado sus impuestos? ¿No? Entonces son ya casos más complicados que se ponen a consideración de las autoridades, ¿no? Y el otro tipo de contrato con eh, carácter de función social es también pues el anticrético, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo una escritura pública de anticrético debidamente registrada en derechos reales y todo lo demás y el importador ese, ¿verdad? El anticrecista, perdón, del que ha agarrado yo el anticrético y tiene incumple sus tributos, sus obligaciones aduaneras, le están rematando la casa donde yo vivo. No tiene plata para pagar a impuestos, menos va a tener para pagarme a mí, ¿no? Y la aduana le va a rematar la casa a mí, me va a votar. ¿Y qué va a hacer la aduana? ¿No? Va a el, transgredir el derecho a la vivienda que tiene todo boliviano, de acuerdo al artículo 19, inciso primero o parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y en la misma Constitución también obliga al Estado a asegurar a los ciudadanos los medios suficientes para conseguir esta vivienda, ¿verdad? Ahora, si yo tengo los medios, he contratado en mérito a la confianza legítima, ¿verdad? Con este señor que había sido un importador que incumple sus tributos, he contratado mi anticrético y ahora le va a rematar la administración, me voy a quedar casi sin anticrético. ¿Qué es más importante? ¿No? Entonces, son, eh, son ya, son problemas que pueden darse y que no están normados por una ley en específico, ¿verdad? No dice un artículo. En caso de que exista, ¿verdad? Una otra anotación preventiva que contenga fin social, no existe nada de eso, sino que como asesores hay que pelearla a favor del contribuyente o del anticrecista, o en su caso ya como funcionarios a favor de la Aduana Nacional de Bolivia o de la administración tributaria que corresponde, ¿no? El, eso en cuanto a lo que señala la Ley General de Aduanas, ¿no? En su artículo sexto. Entonces, si están trayendo algo por importación y pretenden incumplir tributos, ¿no? Esa mercancía va a ser la prenda preferente. ¿Y qué pasa si ustedes lo sacan de aduanas, por ejemplo, declaran mal o llenan mal la DUI y luego recién en una fiscalización posterior se establece que ustedes deben tributos, ¿no? Entonces van a ir y si como la mercancía es prenda preferente, si la mercancía sigue en sus establecimientos económicos, pues va a ser objeto de comiso, ¿no? Ahora, si no, van a tener que perseguir el patrimonio del deudor, ¿no? Buscando casas, cuentas en el banco, autos, motos a su nombre. Ahora, en cuanto a lo que es la deuda tributaria, como hemos hablado, está representada por la suma
adeudada, o sea, por el impuesto determinado a favor del Estado, las multas y los intereses, o sea, los demás recargos al incumplimiento, ¿no? Y es el monto que el sujeto pasivo debe pagar después de vencido el plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o sea que he incumplido, pues, ¿no? Mis obligaciones materiales o formales. Ahora, la deuda tributaria se encuentra regida por el artículo 47 de nuestro Código Tributario. Lo mismo que la deuda tributaria es la obligación de pago en aduana. No se llama deuda tributaria aduanera, se llama obligación de pago. Y se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria, ¿no? Los hechos generadores de la obligación de pago en aduanas se encuentran descritos en el artículo 9 de la Ley General de Aduanas, ¿no? Importar, ¿no? Y todo aquello que vamos a revisarlo, pero ahorita vamos a ver lo que dice el artículo 47 del Código Tributario en cuanto a la deuda. Y parece pues una fórmula de matemáticas el mencionado artículo 47, ¿no? Ya estamos llegando. Y es los componentes de la deuda y cómo se calcula el importe mismo de la deuda tributaria. Y ya son más aspectos contables, pero hay que conocer por lo menos qué es lo que señala, ¿no? Dice, la deuda tributaria, ¿no? O DT, es el tributo omitido expresado en unidades de fomento a la vivienda, más intereses que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de las obligaciones, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria, de acuerdo a la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, la deuda tributaria, dice, es el tributo omitido expresado en unidades de fomento a la vivienda. Entonces, si debías 100, ¿verdad? Tienes que actualizarlo en UFBs al día de pago. Primer recargo, ¿verdad? Segundo recargo, intereses. Tercer recargo, multa por incumplimiento de deber formal, ¿no? Sin tomar en cuenta el tributo omitido o el impuesto determinado, ¿no? Todo esto porque has incumplido o te has hecho vencer con el plazo para pagar tus obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué es la deuda tributaria? Es el tributo omitido más el interés, dice, ¿no? Pero no solo es más el interés, es más los otros recargos, ¿no? Más actualización en UFBs y más multa por incumplimiento de deber formal cuando corresponda. Porque tal vez yo he cumplido mi deber formal, ¿verdad? He ido a declarar y me ha valido pagarlo, he votado el formulario, el código, todo. Y he dicho, soy un vivo y ya me vale, nadie me va a fiscalizar, lo voto y he cumplido con mi deber formal, pero no con mi material. Entonces no va a haber multa por incumplimiento del deber formal ni ninguna actualización sobre ese monto, ¿no? Solo se va a tomar en cuenta lo que he omitido y el interés. Y muchos sujetos pasivos que no tienen dinero optan por hacer eso hasta tener un poco de liquidez para deber menos a impuestos nacionales, ¿no? Entonces, solo voy a deber el impuesto determinado más un monto que no va a ser tan alto y no va a ir creciendo tan rápido como si yo no hubiera incumplido nada. Entonces, si no tengo plata, tengo que declarar igual nomás, ¿no? Es peor no declarar y no pagar, ¿no? Es mejor. Lo ideal es declarar y pagar, pero después de eso, la siguiente opción es declarar y no pagar para pagar luego, ¿no? Con una boleta 1000 y todo lo demás. Pero la tercera opción es no declarar y no pagar, y esa es la peor que pueden tomar, ¿no? Ahora, esta es la fórmula de cómo se saca el interés, ¿verdad? Es el tributo omitido, ¿no? Por uno. La R es el interés, ¿no? La tasa de interés establecida por la ASFI, ¿no? En la ley de servicios financieros, y es 4%, creo, ¿no? Sobre 360. N es el número de días que he incumplido, ¿no? Y luego se aplica la fórmula, ¿no? Y eso ya hacen los contadores, obviamente. Así que para asesorar a un contribuyente de manera legal en algún proceso coactivo fiscal, en alguna solicitud, en algún proceso administrativo ante impuestos, aduanas, alcaldía, tengo que siempre estar acompañado del asesoramiento de un profesional contador, ¿no? Que va a complementar con su criterio la interpretación normativa que puedo dar yo y puedo direccionar mucho mejor
mi memorial, mi solicitud, mi demanda, mis recursos, ¿no? Entonces, siempre que se vean envueltos en problemas de tributos, tienen que tener presente que ustedes tienen la interpretación correcta como abogados, pero necesitan el apoyo contable para ver montos, números y cumplimiento de estas obligaciones que ya no tienen que ver con la parte normativa. Pero si van a querer como contribuyentes ahorrarse y contratar solamente el contador no sabe hacer memoriales, ¿verdad? No sabe direccionar muy bien las solicitudes, no sabe fundamentarlas en derecho, entonces no va a ser muy efectivo, ¿no? Y si va solamente donde el abogado, entonces el abogado no sabe muy bien aplicar las fórmulas, ¿verdad? Y todas las otras, los deberes, los otros deberes formales que tienen que ver con la parte contable. Entonces, se necesita siempre el apoyo de un asesoramiento interdisciplinario en la parte de impuestos, ¿no? El, no puedo tomar uno nomás. Y este es el artículo 47. Como ven, ha sufrido modificaciones en el transcurso del tiempo, la fórmula, y está pues grave, ¿no? El, todo eso, pero es aplicado por los profesionales contables, ¿no? Luego están las fórmulas también para sacar el valor, ¿no? De las deudas en mora, ¿no? Se aplica en la UFB del día de pago, la UFB del día de declaración o de la fecha de vencimiento, ¿no? Y a ese cálculo se le suma las multas por incumplimiento a deberes formales que en su caso se pueden establecer, como les he dicho. Si yo no he decidido no declarar y no pagar, entonces ahí voy a tener muchos recargos, ¿no? Pero si declaro y no pago, me ahorro la multa por incumplimiento a deber formal, ¿no? Vamos a buscar la RND 103316, creo que es la que nos establece aquí está, ahí justo era ese, el que nos establece las multas por incumplimiento de deber formal, ¿no? Aquí está, sanciones. ¿No? O también es este, que es el mismo documento, creo. Y vamos a ver cuánto puedo ahorrarme solamente declarando, aunque sea no pago, pues no tengo plata ese rato, ¿verdad? Pero tengo las obligaciones y tengo que cumplirlas. De alguna manera tengo que salvar a mi cliente, ¿verdad? Tengo que decirle, así vas a ahorrar un poco de dinero, ¿no? No seas sonso, declara y no pagues. Y después pagas cuando tengas liquidez, ¿no? Entonces, veremos falta de declaración, ¿verdad? Estas están relacionadas con el registro del contribuyente, ¿no? Si soy persona natural, si soy persona jurídica, ¿no? Ahora no sé por qué habrá una discriminación así, porque supuestamente eh, debería haber un trato igualitario ante la ley, ¿no? Pero las personas jurídicas pagan el doble y las personas naturales, los contribuyentes que son personas naturales pagan la mitad, ¿no? Ahora veremos por ejemplo, el no envío de libros de compras y ventas. Aunque sea lo envío pues en blanco, no me lo envío llenado mal, así. Porque no tengo tiempo, porque me está venciendo el plazo, ya lo lleno mal y después, ¿qué hago? Pues lo rectifico a favor de la administración tributaria. No hay plazo para hacer eso. La cosa es que sea antes de que ellos me fiscalicen, ¿no? Para poder ahorrarme los procesos administrativos, ¿no? Entonces, lo envío y me ahorro estos 500 UFB, se quiere decir, pues como 1000 y tantos bolivianos, ¿no? Ahora que vamos a ver también aquí está, los incumplimientos a deberes, este es por la bancarización, este es por los agentes de retención y el no envío de la información, ¿no? Todo eso acarrea multa, no envío de estados financieros, envío de estados financieros en forma digital, no presentación de memoria anual.
Esos días son para... Entonces, aquí está. Envío de declaración jurada, de formulario 601 de declaración jurada informativa de operaciones con partes vinculadas, con errores, información incompleta. ¿No? Ese es 2000. eh, Vamos a buscar 2500 UFBs. Ese incumplimiento de deber formal es a los a las informaciones sobre precios de transferencia en operaciones entre partes, ¿no? Entonces ahí tengo, si no envío el formulario, ¿no? Aquí está, no presentación de declaraciones juradas originales en plazo. ¿Qué quiere decir eso? No llenar el formulario del IVA y no llenar el formulario del ITEP de manera mensual, ¿verdad? Si soy persona natural, me van a cobrar 50 UFBs por cada formulario que no llene. O sea, 100 y algo bolivianos. Si soy persona jurídica, el doble, ¿no? Entonces, y esto se va a actualizar, ¿no? Por ejemplo, que yo no haya cumplido en abril. Igual le van a aplicar a esto la actualización en UFBs, o sea, va a ir creciendo, ¿verdad? No va a ser un solo, no va a ser 100 pesos, ¿no? Es 100 pesos se van a ir aumentando a medida que yo no cumpla. Entonces, como pueden ver, solamente llevando el formulario, llenando el formulario y finalizando su llenado en la oficina virtual, entonces ya me he ahorrado esta multa por incumplimiento a deber formal y solamente voy a tener que pagar el, el tributo omitido más el interés y el mantenimiento del valor o la UFEBización, como le dicen, ¿no? O sea, la conversión a las UFBs. Me voy a ahorrar, de verdad, algunos montos, ¿no? Entonces, algunos sujetos pasivos lo que hacen es eso, ¿no? Es declarar y no pagar para poder pagar luego con una boleta de pago 1000, que es el documento en el que se pagan los tributos omitidos o se hacen las rectificaciones a favor de la administración en caso de que haya cumplido de mala manera mis obligaciones. Entonces, eso en cuanto a la deuda tributaria y la obligación de pago en aduanas, ¿no? Entonces, es diferente pues, de la obligación tributaria, la deuda, ¿no? Ahora, ¿cómo se extingue esta obligación tributaria? No, no estamos hablando de la deuda tributaria, ¿no? Porque la deuda tributaria se extingue solamente con el pago, ¿no? ¿Cómo se extingue las obligaciones tributarias, ¿no? Dentro de la relación jurídico-tributaria, la principal obligación que tiene el sujeto pasivo es la del pago, ¿verdad? Porque eso genera los ingresos a favor de la administración o del Estado, ¿no? Y entonces, esa es la principal forma de extinguir la obligación tributaria. Pago y ya no tengo obligación, ¿no? Pero el Código Tributario, Ley 2492, en su artículo 51, establece el pago y otras formas distintas para extinguir la obligación tributaria a favor del Estado por concepto de tributos, ya sean impuestos, contribuciones especiales, tasas o patentes, ¿no? Entonces, se establece estas 5 formas que están en negritas y existe una sexta forma de extinguir las obligaciones que ya es estrictamente civil y no está contemplada en el Código Tributario, que es la innovación. Pero estas 5 sí existen: el pago, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción como formas de extinguir las obligaciones de pago de tributos, ¿no? Y vamos a ir revisando de una en una, ¿no? Y vamos a empezar por lo que es el pago, ¿no? Entonces, el pago es la forma más perfecta e idónea de extinguir cualquier obligación.
Si me venden, pago el precio total, si debo, y pago el capital más el interés, ¿no? Y otras que eh, si estamos modificando, extinguiendo o creando un derecho de propiedad, lo propio, ¿verdad? Si es a título oneroso, tengo que pagar, ¿no? Entonces, cualquier eh, obligación que yo tenga que sea de tipo patrimonial se extingue, ¿no? De la manera más idónea mediante el pago, ¿no? E implica la satisfacción total del tributo determinado, en este caso, por parte del sujeto pasivo a favor del sujeto activo. Si yo he facturado, ¿verdad? 100 bolivianos, voy a ir y voy a poner eh, la cantidad exacta de los 100 bolivianos en el formulario, ¿no? Dentro del plazo establecido. Voy a entrar a mi oficina virtual, voy a declarar, voy a entrar a Declaro Newton, voy a formularios, pongo mi formulario 200, elijo y lo declaro, ¿no? Ahí pongo los 100 bolivianos y voy a determinar que tengo que pagar 13 de IVA, ¿verdad? ¿No? Entonces, esos 13 se llama tributo determinado, ¿verdad? ¿Determinado por quién? Por parte del sujeto pasivo, porque yo solito he abierto mi oficina virtual con mi clave y mi contraseña y he dicho, he vendido 100 y voy a pagar 13, ¿verdad? El Estado no ha hecho nada, ¿no? Y de ahí me voy a ir al banco a pagar a favor del Estado, ¿verdad? Y entonces ahí va a estar extinguida la obligación por ese tributo, en ese periodo determinado. Ahora, la obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos y constituye una relación jurídica de carácter personal y contenido patrimonial garantizada mediante la prenda sobre la mercancía, como ya habíamos revisado, que establece el artículo 6 de la Ley 1990, Ley General de Aduanas, ¿no? Al respecto de esta forma de extinción de la obligación tributaria, ¿no? O sea, respecto del pago, la ley 2492 en su artículo 51 señala que la obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas se extingue con el pago total de la deuda tributaria. Pago toda la deuda, ya no tengo obligaciones, ya no pueden perseguirme o retener mis fondos y seguirme el, afectando con medidas patrimoniales, porque ya no existe deuda. Pero no quiere decir que no puedan seguirme fiscalizando, ¿verdad? Porque tal vez yo he dicho debo 300, pero en realidad he facturado 300, pero en realidad he facturado 500. Y lo único que quería era disminuir mi carga tributaria. Entonces todavía pueden decirme, se le está fiscalizando el periodo tal, entonces presente sus facturas, sus descargos. Y en caso de que se me encuentre que yo he pagado menos, pues se me va a determinar deuda tributaria por el saldo que no he pagado. Y listo, ¿no? El, y eso en cuanto, bueno, al pago como forma de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo ahorita, entonces vamos a continuar en 10 minutitos hablando de estas formas de extinción para absolver también las dudas que surjan de todas estas formas de extinción de los tributos. Entonces nos vemos en 10 minutitos para continuar con la clase. Hasta luego. Está bien, doctor. Hasta luego, doctor.